Vamos a presentarles un tema también muy interesante para nuestro métier, que es la conservación y puesta en valor, y vamos a escuchar la palabra de Alejandra Rubinich. Alejandra es técnica en conservación de bienes culturales por el Museo Social Argentino y licenciada en Bellas Artes por la Universidad Nacional de Rosario. En la actualidad trabaja como profesora adjunta en Cátedra de Conservación y Restauración de la Universidad Nacional de San Martín, y en su vasta trayectoria ha desarrollado trabajos de restauraciones en pintura mural, por ejemplo, en el Teatro El Círculo de Rosario, en Villa Ocampo, en el Palacio Paz y en el Teatro Libertador General San Martín de la ciudad de Córdoba. Además, es asesora de la Comisión Nacional de Monumentos. Bueno, con ustedes, la conservadora y licenciada Rubinich. Buenas tardes a todos. En este periodo de la clase vamos a hablar sobre el símil piedra, la terminación que se utilizó mucho en la arquitectura a fines del siglo XIX y mediados del siglo XX. Les voy a hablar sobre el material, sobre el estado de conservación y algunas operaciones de restauración desde el lado del punto de la conservación y restauración del material. El similpiedra es un mortero a base de piedra molida, minerales molidos, arena y como ligante cal o cemento. Es un material que se mezcla con agua y que adquiere propiedades ligantes y adhesivas que cuando fraguan toman dureza y resistencia. Está muy determinado por la proporción de los diferentes tipos de piedra molida que utilicemos, arena o el ligante. De acuerdo a la piedra a imitar, es el tipo de piedra demolida y minerales a utilizar, y también es muy, muy importante las granulometrías. Y la técnica de aplicación y determinación hace que podamos imitar la piedra natural, no solamente por el material, sino con la técnica. Los elementos utilizados, como les venía diciendo, los áridos, el material inerte, granulado, que funciona como el esqueleto o el armazón. Acá podemos ver diferentes tipos de piedra molida y diferentes granulometrías, o sea, diferentes tamaños. Y después tenemos los aglomerantes, que es la cal y el cemento, que son los más utilizados, que pueden ser, un mortero puede ser a la cal, o con cal y cemento, o cemento solo. Las texturas, o sea, para imitar la piedra natural, la talla de la piedra, depende como si fuese un cincel, o digamos, todas las texturas de la piedra natural se quiere imitar con el similpiedra. Acá tenemos 3 ejemplos de un similpiedra martelado, uno peinado y otro pulido. El peinado es como si fuese la rastra del cincel dentado sobre, digamos, la piedra. Entonces, estas texturas se trabajan con diferentes herramientas y acabados. Acá podemos ver un ejemplo, un detalle en similpiedra, donde tenemos la parte superior peinado, después liso, después pulido y después martelado. Esto es en un mismo lugar donde se trabajaron diferentes texturas y diferentes tipos de similpiedra. El ejemplo de similpiedra peinado, que es muy tradicional verlo en los edificios, en las fachadas, que marca la rastra como del cincel dentado. Acá tenemos un similpiedra pulido. A la izquierda podemos ver cómo se ve muy liso, a la derecha es un detalle donde podemos ver, si lo vemos bien de cerca, tiene mica, que le da cierto brillo, tiene pequeñas piedras negras, o sea, hay variedad de piedra molida. En este caso, este similpiedra no tiene arena, está compuesto solamente por piedra molida, cal y cemento. Después tenemos diferentes tipos de sillares. Digamos, el objetivo de imitar la piedra también era hacer como si fuese el bloque de piedra. Entonces marcaban, como vemos acá a la derecha, incisiones, donde esto simularía bloques de piedra, y después tenemos sillares más en volumen, ¿sí? Donde tienen texturas, pueden ser lisos, y hay un montón de tipos de sillares, digamos, de acuerdo a la estética de la fachada, ¿no? Y también los colores del similpiedra, más claros, más blanquecinos o más ocres. También hay una gama de colores. Acá tenemos ejemplo de sillares con junta blanca, o sea, la incisión que le hacían para imitar los bloques de piedra le ponían un color
que imitara la unión de los bloques de piedra. Los más tradicionales es verlos en blanco, en gris, también hay otros colores, pero también se detenían en el detalle de imitar la junta. Acá tenemos un ejemplo de un símil granito, a la izquierda hay granito natural, y acá tenemos bloques, ¿sí? Los sillares, con textura, y podemos ver en el detalle cómo se ven los diferentes componentes, con una piedra molida de granulometría mayor, y también podemos ver cómo asoma un hierro, que después vamos a hablar de ese tema. Otro tipo de simipiedra es sin las marcas de sillares, más lisos, digamos en continuidad, pero en este caso imitando un martelado y un borde pulido, donde también existían las policromías, como vemos acá a la derecha. Otro ejemplo de realización de simipiedra es a partir de bloques, a partir de un encofrado, de un molde, se introducía el material y se realizaban estos bloques que después se aplicaban como si fuese un bloque de piedra. Y también llevan junta, ¿no?, de unión entre cada bloque y bloque. Después las decoraciones de las fachadas, tenemos molduras lineales, ¿sí?, que se realizaban in situ, a partir de un molde corrido, después les voy a hablar sobre esta técnica, y tenemos decoraciones premoldeadas, todas las decoraciones que tienen las fachadas se realizaban a partir del modelado de la pieza, se realizaban un molde, y a partir de ese molde se hacían todas las reproducciones que necesitara la fachada de ese modelo. Lo importante de estas decoraciones es que todas llevan estructura en hierro para darle resistencia y se aplicaban a la fachada del mismo modo, con una estructura en hierro, generalmente. Acá a la derecha podemos ver dos tipos de moldes más contemporáneos, ¿no?, de un mascarón y de una balaustrada. Después tenemos los grupos escultóricos que coronan las fachadas. Estos grupos escultóricos también se realizaban in situ o por molde o por combinación de ambas técnicas. Todas estas decoraciones también y estos grupos llevan estructura interna en hierro. Acá lo que les quería mostrar era ver la comparación entre la piedra natural y el símil piedra. A la izquierda tenemos una fotografía en piedra del mismo edificio que también tiene decoración en símil piedra. Y ahí podemos ver cómo se integra la piedra natural con el símil piedra, cómo las terminaciones, las granulometrías, los colores se integran una a la otra. Tenemos el Museo Jacquemart André de París, también en piedra, donde podemos ver los diferentes bloques bien planos, con juntas, ¿sí? Este edificio se utilizó de inspiración para la residencia del embajador de Brasil, el Palacio Pereda. La diferencia en este caso se puede ver que todo el basamento, toda la parte inferior es de piedra blanca, y la parte superior es de símil piedra, imitando esa piedra blanca, por eso es todo claro, ¿no?, todo de misma tonalidad. Pero también podemos ver cómo se integran la piedra natural y el símil piedra. Y después, bueno, este material, el símil piedra, se utilizó para revestir todo tipo de fachadas, edificios de rentas, palacios, teatros. Tenemos el ejemplo del hipódromo, esta es parte del viejo hospital de Moreno, el símil piedra con símil ladrillo, porque también se realizaba el símil ladrillo. Digamos, la técnica de imitar materiales fue muy utilizada y realmente muy bien realizada, ¿sí? Bueno, a partir de esto, y también de edificios más modernos, ¿no?, más racionalistas. Bueno, a partir de describirles el material semipiedra, le quería comentar brevemente algunas patologías comunes en estos materiales. Básicamente la sociedad superficial, por estar expuesto a un medio urbano, la costra negra, como podemos ver a la derecha, que se forma, es producto de la contaminación ambiental, ¿sí?, la lluvia ácida y cómo deteriora estos materiales. El guano de aves, los diferentes tipos de nidos, que aparte generan un daño estético. La proliferación biológica, ¿sí?, que se refiere a musgos y líquenes, que podemos ver, que se pueden ver verdes o negros de acuerdo si está activo o inactivo. Las plantas, ¿sí?, las plantas generan un daño bastante grave porque a medida que crecen, la raíz empieza a ejercer una acción mecánica con el material y comienza a fracturarlo y a desprenderlo. Entonces produce caída de partes. Acá a la derecha podemos ver un ejemplo donde cayó bastante material de una cornisa.
Las fisuras es otro tema. Como les había comentado, los hierros de las decoraciones premoldeadas, como podemos ver en este balaustre no se puede ver, pero acá a la derecha podemos ver los hierros de estructura, y también en un bajo cornisa, ¿no? Todos estos hierros, al ingresar el agua o filtrar el agua desde la parte superior o alguna fisura, el hierro se oxida, se expande en volumen y empieza también a desprender el material original. Acá podemos ver, digamos, faltante de material aparte de estas patologías, ¿no? Acá podemos ver faltantes debajo de las cornisas, y las partes superiores principalmente son las partes más dañadas, ¿sí? Por la exposición y por el agua. Otra patología que podemos ver son eflorescencias salinas, ¿sí? Productos de las filtraciones de humedad, también por problemas en pluviales, por humedad ascendente. Todo lo que lleva a las filtraciones de humedad hace que las sales salgan a la superficie, deteriorando el material. Y después, básicamente, lo que me quería referir es otra problemática que tiene más que ver con las intervenciones del hombre. En este caso podemos ver una fachada original en semipiedra, donde tiene proliferación biológica, principalmente acá arriba, que lo vemos negro, y un poco de suciedad superficial. Y acá tenemos una mala intervención con una aplicación de pintura. Digamos, la pintura no solamente produce un daño en esta superficie, porque el semipiedra es un material que necesita respirar, y cuando lo impermeabilizamos y lo cubrimos con materiales o pinturas, apenas ingresa un poco donde salir y empieza a deteriorarse. Aparte que es un daño muy estético, ¿no? Todo esto que les expliqué del semipiedra, de las terminaciones, de lograr diferentes acabados y colores, con la pintura se homogeneiza todo y se pierde. Acá tenemos el ejemplo del semigranito, que en las partes inferiores, posiblemente por grafitis, como vemos ahí, que es uno de los daños producidos por el vandalismo más que nada, también con la pintura se pierde toda la textura que podemos ver en el semigranito, ¿sí? Toda la diversidad de piedra, de colores, lo único que podemos ver es una textura que también se observa de manera diferente. Acá tenemos dos ejemplos más, a la izquierda aplicando pintura sobre suciedad, sobre costra negra, también del mismo modo cubriendo el semipiedra original, y a la derecha es otro ejemplo, pero en este caso con un material neoparís, donde no solamente se pierde el color original del semipiedra, sino que también estos neoparís le dan volumen, entonces también todas las formas se desvirtúan y pierden su forma original. O sea, perdemos el color y también en parte la forma. Y acá hay dos ejemplos en cercanía de pintura y un neoparís, donde se pueden ver pinceladas, se pueden ver deformaciones y cómo se pierde la estética original. Y después otro daño producido son las intervenciones con cemento puro, cemento, un material muy cementicio. Estos materiales muy cementicios son más duros que el original. Generalmente el semipiedra está formado como aglomerante cal y cemento, o cal solo en algunos casos. Digamos, si el cemento al ser muy duro, lo que hace es deteriorar siempre el semipiedra. El parche siempre va a quedar intacto, pero alrededor se empieza a fisurar, como podemos ver acá a la derecha. Bueno, básicamente a partir de estos algunos deterioros que podemos observar en estas fachadas, les quería dar algunas operaciones de restauración. Básicamente, cuando nos encontramos con un edificio, lo primero que hacemos es realizar el plano, ¿sí? el mapa del edificio, y a partir de ahí relevar todas las patologías que encontramos. Y otra cosa importante son los análisis del material original, porque para después intervenir sobre los faltantes tenemos que saber cómo está compuesto el semipiedra original, para que tenga la misma dureza, la misma resistencia, y no sea diferente, porque si no, después le generó un daño más. Cuando tenemos lo biológico, la proliferación biológica, el musgo, las plantas se encortan de raíz, nunca se tiran, se inyecta un biocida para que la planta después muera, y con respecto a los musgos y algas y líquenes, se aplica el biocida sobre la superficie para provocar el secado de todo esto biológico. Cuando nos encontramos con edificios pintados, ¿sí? En este caso es todo con pintura, para recuperarlos, pudimos eliminar
podemos eliminar la pintura, como se puede observar, simipiedra y pintado, simipiedra conjunta blanca que estaba por abajo y estaba cubierto con amarillo, como vemos en la foto de la derecha. La pintura se puede eliminar, muchas veces depende cuántas capas tenga, ¿no? Hay diferentes dificultades, pero con removedores en gel y el uso de una hidrolavadora bien utilizada, con lanza abierta, regulable, sin mucha presión. La presión no es lo que retira la pintura, sino el producto que aplicamos, se puede recuperar, digamos. Hay casos donde el simipiedra es recuperable. En el caso de fachadas que no están pintadas, ¿sí?, que están originales, un método de limpieza es la nebulización de agua, como vemos a la derecha, con pequeños picos de riego, donde el agua constantemente está pegando sobre la superficie sin presión, ¿no? O sea, es una presión mínima, pero digamos el agua ejerce una acción mecánica y va limpiando la superficie. Se utiliza mucho para costra negra y para suciedad resistente y también para hacer una limpieza general. Y a la izquierda es el mismo sistema, nada más que se llama atomización de agua porque combina aire y agua. Otro método de limpieza son por compresas, utilizando soluciones químicas que se mezclan con una pulpa de celulosa, la cual se aplica en las partes donde hay suciedad resistente, se deja actuar después de las pruebas determinadas y después se cepilla con cepillito de plástico y agua. Acá a la derecha podemos ver procesos de limpieza, ¿sí?, donde ya está limpio, donde se sacó la pulpa y a la izquierda la pulpa en sí. Después hay otros métodos más de limpieza, pero bueno, no hay mucho tiempo para mostrarles los principales, digamos, métodos. Después hay otro, está el láser, está la microabrasión con polvos, nunca se utiliza arenado, esto es importante destacar, porque el arenado daña mucho el material y lo rompe. Bueno, después con respecto a las sales, también se aplican compresas. Estas compresas de pulpa de celulosa se aplican con agua destilada y lo que hace la compresa es sacar la sal hacia afuera y así la vamos eliminando. Después tenemos parches, ¿sí? A la derecha podemos ver un parche que va cubriendo en un proceso de sacar el parche, donde se ve que por debajo había decoraciones originales. Y a la izquierda un ejemplo de un capitel que lo habían cubierto todo con cemento, donde está todo agujereado porque se le van haciendo perforaciones y después mecánicamente con cincelitos se saca todo el material. Y a la derecha la foto con recuperando el espacio original. Después tenemos fisuras, ¿sí? Las fisuras se inyectan con técnicas y materiales de acuerdo a la gravedad. Después, cuando se trata de algo estructural, eso se habla con ingenieros y arquitectos, ¿no? Pero cuando son fisuras más pequeñas, donde hay que volver a adherir partes, se aplican desde resinas de emulsiones acrílicas hasta el mismo material líquido. Digamos, hay diferentes métodos. Y para los hierros, de los premoldeados o bajo cornisa, donde vemos un hierro expuesto, se limpia, se saca todo el óxido y se aplica un producto que lo proteja y permita la adherencia de un nuevo material para reconstruir la parte faltante. Después tenemos la parte que lo que no nombré es que al inicio, cuando se hace el relevamiento, se revisa toda la superficie y se controla que no haya nada que se caiga. En ese caso, si hay algo que se está a punto de caer, se retira, se enumera en un plano y después se vuelve a reintegrar en su lugar original. Después de hacerle todo el tratamiento correspondiente, ¿no? Cuando tenemos fragmentos que están en varias partes, se adhieren entre sí y después se colocan. Todo esto depende de la forma, ¿no? Y que después vuelvan a encastrar. Y cuando es necesario, se aplican se aplican pernos de acero inoxidable para darle resistencia y que se adhiera mejor. Todo esto depende mucho en la reintegración, los materiales a utilizar, depende del peso de la pieza, del tamaño y también de la posición. No es lo mismo algo que está hacia abajo o algo que está apoyado. Entonces, de acuerdo a eso, cambia la técnica. Y después, bueno, a partir de los análisis del material original, donde el análisis te dice qué proporción tiene el simipiedra, qué piedra molida, si tiene arena, si tiene cal y cemento o una solo, se hacen pruebas utilizando esos mismos materiales y se prueban en ladrillos y in situ, ¿sí? Para comparar con el original. Acá podemos ver la aplicación de un enlucido simipiedra con diferentes técnicas. El material a integrar siempre se hace donde hay faltantes, no se hace nunca en toda la superficie, nunca se cubre toda la superficie. Se restaura el original y después se hace la integración donde solamente falta el simipiedra. Acá podemos ver un ejemplo de la aplicación del simipiedra y a la derecha podemos ver cómo se integra el original del parche.
Tenemos el ejemplo de la moldura corrida para las decoraciones lineales, se aplica el material más líquido sobre la superficie y se corre el molde metálico, ¿sí? Con una estructura en madera, se corre sobre la superficie utilizando 2 reglas de guía y así se va calcando toda la forma deseada. Y después tenemos la integración de material en los premoldeados, en las decoraciones, donde muchas veces se realiza en forma manual por medio del modelado del símil-piedra. ¿Sí? Acá podemos ver un proceso donde se aplica material, se raya para después terminar con el fino de terminación. A la derecha también una parte aplicando símil-piedra, y abajo podemos ver un proceso de un premoldeado roto, con desprendimiento con faltante de material, y con hierros expuestos, donde después de tratar los hierros, de limpiarlo, se colocaron pernos de acero inoxidable y malla de fibra de vidrio para reconstruir las partes faltantes con un material grueso, y después el fino de terminación. En la foto del centro podemos ver dónde se integró fino. En donde está húmedo son los lugares donde se tuvieron que rehacer, digamos, que no existía el material. Y a la derecha podemos ver el premoldeado, digamos, restaurado, ¿no? Y después, pues ya estamos terminando con las operaciones, el sellado de fisuras, de microfisuras, no solamente es algo estético, digamos, sino que es principalmente una operación de conservación, para que el agua no ingrese hacia adentro del material, ¿sí? Entonces sellamos todas las microfisuras con un símil-piedra también similar al original, pero de granulometría más fina. Y como protección final se aplica un hidrorrepelente. Este producto lo que hace, no impermeabiliza el material, que es lo más importante, que es lo que produce las pinturas o los revestimientos neoparís. En este caso se aplica este material para protegerlo del agua de lluvia, lo que permite que también el material pueda respirar, que es muy importante. Y lo protege de los primeros minutos de agua de lluvia, que es la más dañina, que es la lluvia ácida. Y las cubiertas, para finalizar con esta etapa, las cubiertas, es decir, lo más aconsejable siempre es aplicar las cubiertas de zinc, ¿sí? Que es lo que más protege las partes superiores, que son las que generalmente más se dañan y produce después el deterioro de los materiales. Bueno, y acá tenemos ejemplos de símil-piedra pintado, y a la derecha restaurado, y sin la capa de pintura. Acá tenemos otro ejemplo, símil-piedra original, con la pátina del tiempo, con la suciedad superficial, también como les venía diciendo, a la derecha restaurado, ¿sí? Y por lo que podemos ver es cómo conserva también su antigüedad, que eso es muy importante, ¿sí? Las pinturas y todos esos productos lo que hace es blanquear las fachadas y perder todo sentido, tanto en antigüedad como en material. Bueno, espero que les haya servido esta explicación, son a rasgos generales, pero lo importante era mostrarles la importancia del símil-piedra, cómo fue trabajado y cómo, digamos, el valor que tiene este material, y lo importante que es la conservación de este material, y bueno, en el caso de ser necesario, la restauración, ¿no? Pero era el tema, digamos, de esta clase de hoy. Bueno, muchísimas gracias Alejandra, y con este tema damos por finalizado nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias y hasta el jueves a las 18:30.